las ramas de la aorta. Ya vamos a orientarnos un poco en los que son los órganos propiamente dichos, y vamos a comenzar con lo que es esófago y estómago. Entonces, en el estómago sabemos que las ramas principales vienen del tronco celíaco, y entre ellas tenemos la arteria gástrica izquierda, que ustedes se acuerdan que también es llamada la coronaria estomáquica. Esta arteria gástrica izquierda pues es una rama directa de este tronco celíaco. Acá tenemos después unas ramas que no vienen directamente del tronco, que son todas estas, que son ramas indirectas del tronco celíaco, es decir, que vienen de las arterias que tienen entre paréntesis ahí en la presentación. Entonces aquí tenemos la arteria gástrica derecha, rama de la hepática propia, la arteria gastropiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, arteria gastropiploica derecha, rama terminal de la gastroduodenal, las arterias gástricas cortas, ramas de la esplénica, y la arteria gástrica posterior o gastroesofágica posterior, también rama de la esplénica. Las ramas al esófago, hablamos de las arterias esofágicas inferiores y dos arterias gastroesofágicas, una anterior, que no está acá, que es una rama de la coronaria estomáquica, gastroesofágica anterior o gastroesófago tuberositaria anterior, y la gástrica posterior o gastroesófago tuberositaria posterior, que como la vimos acá es una rama de la arteria esplénica. Entonces es importante que también recuerden estas dos ramitas, pues se ven también en los bloques de órganos. Entonces esto nos van a ir en la irrigación. Esta parte es obviamente solamente hablando del esófago a nivel abdominal. Listo. Entonces vamos a continuar, donde vemos acá entonces esas ramitas. Entonces tenemos la arteria gástrica izquierda en esta imagen de Netter, vemos cómo se va hacia la curvatura menor, y acá vemos cómo va su rama colateral, la gastroesofágica anterior. Vemos también cómo acá sale la arteria gástrica derecha, ¿sí? Vemos cómo sale de la arteria hepática propia, porque acá ya terminó de ser hepática común y se convirtió en hepática propia. Entonces acá tenemos la gástrica derecha, acá vemos la gastroduodenal y vemos cómo sale la gastropiploica derecha, y vemos cómo de la arteria esplénica, de su rama inferior, sale la gastropiploica izquierda. ¿Eso? Se van a anastomosar en la curvatura mayor, y vemos cómo aquí por transparencia, como de la arteria esplénica, una de sus ramitas, la arteria gastroesofágica posterior, y también algunas arterias gástricas cortas que se van a ir a la pared del estómago. Bien, si continuamos entonces vemos el estómago por vista posterior, simplemente nuevamente para ver los arcos anastomóticos en la parte posterior, y recordemos que están relacionados con esos mesos, unos con el meso, con el epiplón menor, y otros con el, con el meso no, con el epiplón menor y con el epiplón mayor. ¿Eso? Y acá vemos esa arteria gastroesofágica posterior, que se ve muy bien como una rama inicial de la arteria esplénica. Entonces, para que la recuerden, y vemos muy bien también la rama terminal de la gastroduodenal. Entonces, para que la veamos viendo. Bien, todo el drenaje venoso de todo el estómago, vamos a ver cómo confluyen directamente, así como la mayoría del tubo digestivo, como las venitas van a confluir finalmente a conformar lo que es la vena porta, que ya la vieron ver cuando vieron la parte de hígado como tal. Duodeno y páncreas tienen algunas similitudes, todas estas van también a lo que es el páncreas, las arterias pancreático-duodenales superiores, esta rama de las gastroduodenales, y las arterias pancreático-duodenales inferiores, ramas de la mesentérica inferior. Hay una arteria pequeña que es la arteria de la flexura, acá está mal escrita flexura, que vemos esto, la flexura duodeno-yeyunal. Acá va el páncreas. Fuera de estas ramitas también tenemos una rama pancreática dorsal, magna o superior, la arteria pancreática mayor y la arteria pancreática inferior. Entonces acuérdense que puede llamar dorsal, magna o superior, y esta pancreática mayor. Vamos a mirar entonces estas arterias en el esquema. Entonces acá tenemos como de la gastroduodenal, ¿sí? Vemos cómo sale esta para el ángulo duodeno, ¿sí? La flexura, ¿sí? Y vemos cómo sale una ramita acá, una ramita colateral que se da por detrás, ahí se ve por transparencia, se llama la pancreático duodenal superior posterior. Si seguimos el tronco, vemos como al final, después de que da la pancreático duodenal, la gastroduodenal, vemos como se da otra ramita, ¿sí? Que la vemos por aquí,
que es la pancreaticodenal superior pero anterior, que es una rama colateral de esta arteria gastroduodenal. Y vemos cómo ellas se van a anastomosar con ramas de la arteria mesentérica superior. Entonces acá vemos cómo sale el tronco de las pancreaticodenales. Tenemos una anterior también, se divide en una anterior que se anastomosa con la anterior superior, estas serían las inferiores, y una posterior que se anastomosa con la posterior inferior. ¿Sí? Entonces estas serían las inferiores anteriores y posteriores, y las de la gastroduodenal, las anteriores superiores, anteriores también y posteriores. ¿Listo? Vemos acá la arteria esplénica, que es bastante tortuosa en su camino, y vemos cómo va la pancreática magna, ¿sí? Vemos cómo va la pancreática mayor, y cómo da la pancreática, estas arterias salen en la pancreática inferior, y de cómo se van a irrigar lo que es el cuerpo, ¿verdad? Voy a volver, el cuerpo y la cola del páncreas. Entonces ahí vemos muy bien. Entonces la cabeza principalmente por ramas de las pancreático-duodenales, y la cabeza, perdón, el cuerpo y la cola por ramas de la arteria esplénica directamente. Entonces ahí se ven muy bien esas ramitas, que algunas se pueden disecar y se pueden ver dentro del anfiteatro. Acá lo vemos simplemente en una vista posterior. Nuevamente observamos las anastomosis, vemos cómo esas arterias penetran casi dentro del páncreas, y eso hace que sea a veces difíciles de disecar, pues están metidas dentro de la cabeza y la segunda porción del duodeno. Entonces, la primera, segunda y tercera porción, y acá alcanzamos a ver nuevamente los vasos mesentéricos superiores, y acá la vena cava inferior, para que tengan pues un sentido de ubicación. La estamos viendo y está volteada, como ustedes ven acá, por las pinzas. Bien, nuevamente acá miramos otra vez las anastomosis, las arterias pancreática dorsal, la arteria pancreática mayor y la arteria pancreática inferior, que se forma de esas uniones, de esas anastomosis, y finalmente pues da su rama. Y esta es una de las anastomosis de las pancreaticoduodenales anteriores, y ahí por transparencia se ve la anastomosis de las pancreaticoduodenales posteriores. ¿Listo? Acá vamos a la parte arterial, el drenaje arterial, que sabemos que también se da a través de lo que es la vena porta. Entonces acá vemos cómo ese drenaje venoso se da a través de lo que es la vena porta. Se da directamente a través de lo que es la vena porta, al igual que el resto de órganos que tienen que ver con la parte digestiva. El vaso va a estar irrigado obviamente por la arteria esplénica, tiene unas ramas directas para el vaso, tiene unas ramas para la extremidad inferior del vaso, algunas arterias gástricas cortas, y finalmente nos da la gastropiploica izquierda. Acá nuevamente me falta la gastroesofágica posterior, que es una de las primeras ramas de esta arteria esplénica. Entonces acá la vemos nuevamente. Entonces recordemos que acá las primeras ramas quedan, ¿cuáles son? La pancreática dorsal o magna y la pancreática mayor. Y sigue dando la otra rama que da hacia arriba, es la gastroesofágica posterior, gastroesófago tuberositaria posterior, que se va a dirigir hacia el estómago. Y si seguimos mirando, tenemos todas las ramitas, ¿sí? Acá está la gastropiploica, que ahí está levantado el estómago, y algunas ramitas gástricas cortas. Todas las demás van a ir dirigidas hacia el vaso. El vaso tiene pues una muy buena irrigación, y eso hace que sea un órgano que sangre con mucha facilidad, y ya lo hemos discutido en otras ocasiones, que puede ser sitio frecuente de lesiones, y que muchas veces toca retirar el vaso para que la persona pues pueda sobrevivir. Acá vemos como también las arterias esplénicas, ya sabemos que es uno de los afluentes importantes que va a formar a la vena porta junto con la vena mesentérica superior. Entonces vena esplénica y vena mesentérica superior. Y aquí vemos como a esa vena esplénica llega la vena mesentérica inferior. Entonces algunos hablan acá de un tronco, que es un tronco mesaraico, donde se unen las dos, la esplénica con la mesentérica superior. Entonces empiezan a hablar que se une acá y esa se une a la mesentérica superior. Entonces acá formamos lo que es la vena porta, más o menos a la altura de donde estaría el cuerpo del páncreas, que en este caso está cortado. Bien, el hígado, recordemos que viene principalmente de acá, de la arteria hepática. De la hepática propia se divide después en una arteria, una rama izquierda y una rama derecha. Normalmente en la rama derecha vamos a ver que sale la arteria cística, que ya sabemos, lo hemos repasado, que está ubicada acá en el triángulo de Calot, y vemos cómo esas arterias pues ya se van a bifurcar dentro del hígado para ir dividiéndose en los segmentos hepáticos.
algunas cosas importantes de esto, y es que puede haber unas variaciones anatómicas importantes y bastante frecuentes, como son que la arteria gástrica, ¿sí?, que la arteria gástrica izquierda nos dé la hepática izquierda, o que la arteria mesentérica superior nos dé la hepática derecha. Miren cómo pueden variar. Son dos variantes anatómicas, ahí pueden ver otras punteadas, pero realmente estas son las dos variantes anatómicas más importantes. Entonces es importante que las tengan en cuenta porque se encuentran en por lo menos uno de los bloques o de los cadáveres que ustedes tienen disponibles dentro del anfiteatro. Para el yayuno y ilion, no voy a tener mucho sobre ellas porque las repasaron muy bien en los videos de la doctora Arias. Simplemente recordar que hay unas ramas izquierdas que básicamente son yayuno, ilioyayunales, y unas ramas derechas que van dirigidas principalmente al colon, sobre todo lo que es colon ascendente, colon transverso y una porción acá. ¿Listo? Que principalmente esas son las ramas de la mesentérica superior, ¿sí?, igualmente las venas, y que vemos como también la mesentérica inferior manda ramas principalmente para lo que es colon descendente y colon sigmoide, y manda una arteria terminal que esta es la arteria rectal superior, como ramas colaterales. Recordad que todo esto está cubierto, en este caso por el mesocolon sigmoide y el mesocolon transverso, que no hay meso ni en el colon ascendente ni en el colon descendente. Esto es importante, muchachos, y son las variaciones anatómicas. Entonces una de las cosas que vamos a revisar mañana es qué variaciones anatómicas se presentan en esta irrigación de las arterias córicas. Entonces, si se les alcanza el tiempo para revisarlos, sería interesante para mañana poderlo discutir. Vemos acá, bueno, finalmente vemos cómo estas van a llegar a la mesentérica inferior, a la vena mesentérica superior. Ya sabemos que esta mesentérica inferior llega a la vena esplénica, y que la vena esplénica se une con la mesentérica superior para ahora sí formar lo que es realmente a la vena porta. ¿Sí? Miramos finalmente los afluentes directos de la vena cava inferior, donde tenemos unas ramas parietales, 4 venas lumbares, 2 venas frénicas inferiores y unas componentes viscerales, una vena gonadal derecha, las 2 venas renales derecha e izquierda, solamente la vena suprarrenal derecha y las venas suprahepáticas o hepáticas. Lo vamos a ver acá en el esquema. Entonces acá tenemos a la vena cava inferior, recordemos que esta es la aorta, y vemos como acá se están viendo las venas suprahepáticas que vienen del hígado, algunos libros las llaman hepáticas. Vemos las 2 venas renales, ¿sí? Acá debería estar llegando acá la venita suprarrenal derecha, vemos cómo llega la vena también gonadal del lado derecho, y vemos como también recibe afluentes de todas esas venas lumbares que vendrían acá. Vemos que también hay una vena sacra media, y vemos como también pues, se forma a partir de la unión de las 2 venas ilíacas comunes, que van a formar finalmente a la vena cava inferior. Entonces vemos que todo es el trayecto de la vena cava, y lo que ustedes deben tener bien presente es que los órganos que drenan directamente a la cava son aquellos que no están relacionados con el sistema digestivo. ¿Listo? Muy bien. Y ya, pues ahí continuamos y terminamos con este segundo video. Lo del plexo celíaco lo discutiremos en el video número 3. Agradezco su atención y espero que haya quedado muy claro el tema.